Hola a todos, hace ya bastante tiempo del último vídeo y ya tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros algo nuevo. Estas últimas semanas quería grabar, pero debido al frío que hemos tenido por la zona, he tenido bastantes problemas con las manos, se me han hinchado muchísimo los dedos y era incapaz de agarrar el pincel, así que no he podido pintar. Por lo tanto, no he podido grabar nada y el vídeo se ha hecho esperar bastante más de lo que me hubiese gustado, pero por fin el problema se ha solventado, ya tengo bien las manos y hoy estoy muy contenta porque voy a hablaros del que es mi material de pintura favorito. No muy conocido en general, que siempre ha estado a la sombra de la acuarela y que ahora mismo está teniendo todo un revival en el mundo de la ilustración tradicional. Estoy refiriéndome, por supuesto, al wax. Si te interesa todo el rollo del dibujo, la pintura y la ilustración, quizás hayas oído hablar de él con ese nombre, pero para el público menos especializado, a lo mejor si lo llamo témpera te suena más. Para simplificar, este es un buen punto de partida. Aunque debo aclarar que el wax y la témpera no son exactamente lo mismo. Es un poco lioso, así que voy a intentar explicarlo resumidamente. Veréis, wax es una palabra francesa que posiblemente haga referencia a otra italiana, Guazzo, pues se cree que fue en Italia durante el siglo XI cuando se creó esta técnica como una evolución natural de la acuarela. Porque sí, el wax proviene de la acuarela. Se dice que los acuarelistas de la época sencillamente añadieron a sus colores algo de blanco de zinc y así consiguieron que estos se volvieran opacos. Y esta es la característica fundamental del wax. Por lo tanto, tenemos que el wax es, en definitiva, acuarela opaca. Pero el pigmento es el mismo, los aglutinantes son los mismos, goma arábiga normalmente, y ambas son técnicas al agua muy cómodas y vibrantes. Podéis usar los mismos papeles, los mismos pinceles, se limpian igual, se activan igual. De hecho, como ya os conté en vídeos anteriores, si le añadís blanco a vuestras acuarelas conseguiréis volverlas más opacas y funcionarán exactamente como pinturas wax. La témpera es también una técnica al agua con colores vibrantes y acabado mate que puede funcionar de forma opaca. Es decir, en definición es lo mismo que el wax. Entonces, ¿por qué digo que no son exactamente lo mismo? Bueno, porque hay que diferenciar entre la témpera tradicional y la témpera moderna. Históricamente, la témpera tradicional es la técnica pictórica más antigua de todas y es también conocida como pintura al temple. La gran diferencia con el wax es que su aglutinante es algo graso. Normalmente lo más utilizado ha sido la yema de huevo. Por eso se decía lo de temple de huevo. Se usaba mucho para pintar sobre tablas de madera y cosas así. Hoy en día las témperas modernas, que son las que encontramos en las tiendas, se sienten parecido al wax, pero no se comportan del todo igual. Tienen una consistencia diferente, son más ligeras, más baratas y están dirigidas sobre todo a un público pues infantil, de uso escolar y didáctico y no tanto a un uso profesional artístico. Además, el aglutinante que llevan, aunque ya no sea yema de huevo, es una dextrina o un almidón. Entonces, eso sí que las hace diferentes al wax. Para simplificar, podríamos decir que la témpera es la versión más fácil, más accesible, barata y de uso escolar del wax, mientras que el wax es la versión más profesional, más consistente, más pigmentada y también más cara. Así que resumidamente, ¿son el wax y la témpera la misma cosa? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, no. Vale, pues entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el wax y la acuarela? Pues tienen un origen común, son de la misma familia, ambas se activan y se reactivan con agua, es decir, la pintura que se te ha secado en la paleta no hace falta que la tires si no quieres, le echas un poco de agua y vuelve a funcionar perfectamente. Ambas se limpian con mucha facilidad, se usan los mismos papeles y soportes, los mismos pinceles, el aglutinante es el mismo, normalmente es goma arábiga como ya os he dicho, sin embargo hay tres cosas que son diferentes para mí y que son muy importantes y a continuación os las voy a explicar en esta comparativa. La primera es la más obvia, que es la opacidad. La acuarela es ligera y transparente, esto le aporta muchísima luminosidad, que es básicamente la del papel blanco, que como la pintura es transparente nunca llega a cubrir del todo y esa luz siempre traspasa. Con ella se trabaja capa sobre capa como si fuéramos añadiendo retales de una vidriera sobre un fondo luminoso. Esto quiere decir que siempre construiremos la imagen de colores claros a oscuros. No se puede aclarar un color con acuarela, solo oscurecer y potenciar su saturación. Es como funciona en la capa de multiplicar en Photoshop, por ejemplo. Sin embargo, con el wax también uno puede empezar trabajando
con capas bastante translúcidas, ya que si al watch le echas bastante agua se comportaría como una acuarela, pero a medida que vamos quitando agua, a medida que vamos añadiendo capas, vemos que la pintura se vuelve cada vez más espesa y cada vez más opaca, como podéis ver en este ejemplo en el que la línea negra queda completamente cubierta. Además, debido a esto, nosotros con watch podemos trabajar claro sobre oscuro. Es decir, yo puedo tener un fondo oscuro y después ir con un color más claro por encima y veréis que ese color claro va a cubrir completamente lo de abajo. La segunda de las grandes diferencias sería la dispersión. Y para mostraros a lo que me refiero, vais a ver que voy a mojar con agua el recuadro que he dibujado y voy a echar unas cuantas gotitas de acuarela en un lado y de watch en el otro, para que veáis cómo la pintura se dispersa en ambos casos. La acuarela se extiende muchísimo más y es como más impredecible, más loca y más difícil de controlar, y también se difumina mejor, mientras que el watch, que también se dispersa bastante, pero lo hace como de una manera más controlada, se queda como más en el sitio. No sé si lo podéis apreciar bien en el ejemplo, pero es una diferencia sutil que sobre todo la notáis cuando os ponéis a trabajar con ello y lo sentís. Se siente más que se ve. La tercera gran diferencia, y para mí la más importante y también la más personal, es cómo de cómodo se siente cada uno con cada técnica. Podéis ver cómo pinto una manzana con acuarela y cómo la pinto con watch y vais a ver clarísimamente que estoy mucho más a gusto con el watch, que sé controlarlo mucho mejor, que sé conducirlo mucho mejor y que estoy mucho más tranquila porque sé cómo se va a comportar, es más predecible para mí, entonces eso me relaja y al estar relajada también pinto mejor porque no me estoy preocupando de que me está saliendo mal, que no me está quedando como quisiera, que a ver cómo continúo. No me estoy ahí fustigando de que, no sabes pintar con acuarela. Con el watch todo es mucho más fluido y mucho más natural y solamente tengo que centrarme en disfrutar del proceso y ya está. Y cuando estás en ese punto en el que solamente estás disfrutando del proceso, entonces es cuando has encontrado la técnica que es la adecuada para ti, has encontrado tu material ideal. Tanto la acuarela como el watch son dos técnicas maravillosas y lo bueno que tienen es que como son muy parecidas y tienen un origen común, pues se pueden utilizar ambas a la vez. Hay muchísima gente que hace pintura con acuarela y luego utiliza el watch para añadir algunos brillos, algunas zonas más claritas, aprovechándose de que el watch es opaco o para corregir errores y está súper bien. Es perfectamente genial hacerlo. Lo que sí que tenemos que tener claro es las particularidades de cada una de ellas. La acuarela siempre tenemos que pintar oscuro sobre claro y en el watch da igual, ambas se reactivan con agua y esto nos puede ayudar o también nos puede perjudicar. Tenemos que saber qué es lo que más nos interesa en cada momento. En ese sentido, cuando empecé a pintar con watch, mucha gente me enviaba mensajes diciendo, ¿cómo puedes utilizar watch? Yo lo intento y no consigo controlarlo porque cada 2x3 se me reactiva la capa de abajo. Eso es una queja muy común y es por esto que os he dicho que el watch y la acuarela se reactivan, pero es verdad que el watch a lo mejor se reactiva bastante más. Y esto puede ser algo positivo o puede ser algo negativo si no sabes manejarlo. Lo que os aconsejo es que tengáis siempre muy en cuenta que con el watch cada capa que pintéis debe ser más espesa o más opaca que la anterior. Es decir, tiene que llevar menos carga de agua que la anterior, porque si no, lo que ya hay sobre el papel se reactivará y lo levantarás. Y eso es lo que no queremos. O a lo mejor sí, pero por lo general no. Una de las cosas por las que el watch me gusta tanto es por su versatilidad. Porque si lo usas con una proporción de agua grande, el watch se comporta como una acuarela. Y sin embargo, si la proporción de agua es pequeña, pues se hace más espeso, más opaco y parece un acrílico. Pero como luego lo puedes volver a reactivar con un pincel un poco húmedo, puedes hacer algunas mezclas o difuminar algunos bordes como si fuera óleo. Es que es maravilloso y lo recomiendo muchísimo. Por lo menos recomiendo el probarlo, el darle una oportunidad. Es cierto que el watch cuando sale directamente del tubo es mucho más opaco y cremoso y que mucha gente le gusta utilizarlo así, pero yo personalmente no. Yo lo utilizo empezando siempre como si fuera una acuarela con mucha agua y porque además la pintura la tengo guardada en una cajita de acuarela y la tengo colocada en estos pocitos, dejo que se seque y luego para
para poder volver a utilizarla, pues 10 minutos antes de ponerme a pintar le echo un par de gotitas de agua a cada pocito y ya así la pintura se vuelve otra vez a activar y puedo utilizarla de forma cremosa. Por lo menos a mí me funciona. Otra cosa importante a destacar en cuanto al watch es que tiene un acabado mate, lo cual lo hace maravilloso si queréis fotografiar o escanear la imagen, porque no vais a tener esos brillos, esos reflejos que a lo mejor podéis tener con el acrílico, con el óleo o incluso con los lápices. Y por el otro lado también está el tema de que tanto la acuarela como el watch lo hacen, pero en el watch es aún más evidente, que es que cuando el color se seca varía un poco. Los colores oscuros se secan un poquito más claros y los colores claros se secan un poquito más oscuros. Esto es un fastidio, yo lo entiendo, y cuando pintéis con watch tenéis que contar con ello y tenéis que anticiparos a ello. Y como se suele decir, aunque sé que es una expresión muy manida, pero es que es así, con la práctica iréis aprendiendo. ¿Y cómo llegué yo al watch? Bueno, para poder contaros esto, primero tengo que hablaros un poco de mi pasado artístico, que es sobre todo como ilustradora digital. Es lo que me gustaba hacer y no veía la necesidad de meterme en rollos de pintura tradicional, porque al final la pintura digital es muy cómoda, solamente necesitas un ordenador, un programa como Photoshop o como Clip Studio Paint o como GIMP incluso. No necesitas andar preocupándote ni por pinceles, ni por pigmentos, ni por mediums, ni por papeles, ni por soportes, ni por recoger, ni por limpiar. Pero lo que pasó fue que hace unos años empecé a tener problemas en los ojos, empecé a ver manchas en mi visión. Me asusté muchísimo y fui a varios especialistas y afortunadamente me dijeron que lo que yo tenía no era síntoma de ninguna enfermedad grave, latente, pero sí que iba a ser algo con lo que iba a tener que aprender a convivir durante el resto de mi vida, porque no había una solución viable. Así que a día de hoy sigo viendo con bastantes manchas y a veces es muy incómodo. Lo que sí que se me recomendó es intentar pasar menos tiempo delante de pantallas. Pero claro, yo no estaba dispuesta a dejar de pintar y de dibujar. Así que busqué alternativas. Decidí regresar a los orígenes, que es la pintura tradicional, y estuve probando distintas técnicas hasta dar con la más adecuada para mí. Probé las acuarelas, pero me intimidan bastante. El óleo pues es muy engorroso. Los lápices de colores pues me encantan, pero son muy lentos y yo no tengo tanta paciencia, aunque estoy aprendiendo y mejorando en ese aspecto y cada vez me gustan más. El acrílico me gusta mucho, pero me da un poco de pereza a la hora de limpiar porque se me queda ahí el pegote en la paleta y no se reactiva. Bueno, yo también soy un poco pesada con esto. Y el watch, llegué al watch finalmente y me resultó perfecto. Fui a una tienda de bellas artes que está en mi ciudad y resulta que tenían una oferta de un kit de iniciación de watch de la marca Talens. Este kit de iniciación o la versión, digamos, escolar del watch de Talens se comercializa bajo el nombre de Art Creation. Son kits de 12 o de 24 tubos, algunos colores así como básicos para poder empezar, y están muy bien porque el precio es barato y la calidad, pues hombre, no es la calidad de watch profesional, pero sí que está muy bien para poder empezar y probar y ver si realmente es una pintura que te puede resultar interesante, que te gusta, con la que te sientes cómodo, como sí que fue mi caso. Entonces lo que decidí hacer es seguir con esa pintura de ese kit de iniciación y a medida que se me acababan los tubos ir sustituyéndolos por la versión de profesional de esa misma marca, de Talens. Así que si tenéis dudas con respecto al watch, pues por mucho que veáis vídeos en internet no se os van a resolver hasta que no agarréis esa pintura y os pongáis con ello y lo sintáis en persona, no vais a saber si es algo que os viene bien o mal. Así que yo sí que recomiendo un kit de iniciación, no con muchos colores tampoco, pero una cosa de estas que sea escolar, pero que no sea para niños, que no sea témpera para niños, que sea más cercano a lo que es el material profesional para poder ver y probar y daros cuenta de si os gusta o si no. Yo es lo que hice y a día de hoy cada vez estoy más contenta con el watch. En fin, espero haber aclarado todo, espero que el vídeo os haya gustado y que os haya resuelto algunas dudas, que os haya resultado útil. La verdad es que me he liado un poco a la hora de explicar las cosas, estoy un poco espesa. Pero bueno, os doy las gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Si tenéis alguna duda o queréis que aclare algo un poco más, podéis
ponérmelo en los comentarios y yo os responderé. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.